Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la segunda semana de Cuaresma. La primera lectura de hoy viene del profeta Daniel, capítulo 9, versículos 4 al 10. En aquellos días imploré al Señor mi Dios y le hice esta confesión. Señor Dios, grande y temible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. Nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidades, hemos sido malos, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus normas. No hemos hecho caso a los profetas, tus siervos, que hablaban a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la vergüenza en el rostro, que ahora soportan los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén y de todo Israel, próximos y lejanos, en todos los países donde tú los dispersaste, a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Señor, la vergüenza es nuestra, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. De nuestro Dios, en cambio, es el tener misericordia y perdonar, aunque nos hemos rebelado contra Él y al no seguir las leyes que Él nos había dado por medio de sus siervos, los profetas. No hemos obedecido su voz. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 78 y el responsorio es: no nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, sálvanos y perdona nuestros pecados. Que lleguen hasta ti los gemidos del cautivo. Con tu brazo poderoso salva a los condenados a muerte. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre. Y de generación en generación te alabaremos. No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 6, versículos 36 al 38. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida y apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de estas lecturas que
son propicias para esta temporada cuaresmal. Ya estamos empezando la segunda semana de este llamado de Dios y de la Iglesia para regresar a nuestro Padre, para retomar nuestra dignidad e identidad que Dios nos da como hijos e hijas amados de Él, pero para poder regresar, para poder ponernos en esta orientación hacia donde Dios nos llama, tenemos que tocar fondo, tenemos que tocar piso plano para darnos cuenta, para nuestro propio bien, de saber, de concientizar dónde estamos, cuáles son nuestros pecados, cuáles son nuestras heridas, porque el pecado es solamente el síntoma de algo más fundamental. ¿Y qué es esto más fundamental? Es de que nuestra relación con Dios, nuestra relación con el prójimo, nuestra relación con mí mismo, están dañadas, han sido impactadas. Y que lo que Dios busca hacernos es no solamente sanar nuestras heridas, sanar nuestras ofensas, perdonar nuestras ofensas, sino también reconciliarnos. Y reconciliación habla de retomar esta relación, de regresar a la intimidad y confianza con Dios Padre, que después nos tiene que llevar a la reconciliación con el prójimo y con uno mismo. Esto es, en resumen, el propósito de lo que Dios en Jesucristo está haciendo. Es, en resumen, lo que significa vivir la vida cristiana. Y durante la Cuaresma, pues, es un mini retiro que nos invita a retomar la vida que se nos fue dada en Cristo por medio de nuestro bautismo. Así que esta temporada cuaresmal es eso. Es un regresar al Padre, es un retomar nuestra identidad y dignidad que Dios nos da como hijos e hijas amados. Es de poner el dedo en la llaga, nombrar cuáles son los pecados, cuáles son las ofensas, cuáles son aquellas heridas que han dañado, que han impactado esta relación tanto con Dios, con el prójimo y con uno mismo. Porque solamente llegando a esto, tocando piso, tocando lo más bajo, podemos entonces lanzarnos hacia donde Dios nos llama. Y esta es parte no solamente de la temporada cuaresmal así en su totalidad, pero esta lectura de hoy del profeta Daniel nos deja claro esto. Esta lectura es una confesión por parte de Daniel que representa a la comunidad. Y Daniel, tanto así como representa a Dios, también representa al pueblo. Así que es un intermedio entre Dios y el pueblo. Y en esta lectura pues está representando a Dios, al pueblo que reconoce su pecado, su ofensa, su rebeldía a Dios, pidiéndole a Dios que sea lo que Dios ya es, misericordioso. Aquí Daniel define a Dios como el Dios de la misericordia y no le pide que Dios sea misericordioso porque ya sabe que lo es, pero simplemente afirma la naturaleza de Dios para que aquellos que escuchamos estas palabras de Daniel con toda confianza nos acerquemos a Él, aún con la vergüenza, aún con un sentido quizás de humillación, confiados de que a quien tenemos por Dios es un Dios de misericordia y no un Dios que busca aplastarnos, no un Dios que busca humillarnos, porque Dios quiere lo mejor para su creación, para sus hijos e hijas, y ha venido aún para salvarnos de nosotros mismos. Así que esto es parte, así en una forma global, el tema que aquí Daniel trata, que como tema global, pues también es el tema tanto de la vida cristiana como de la temporada cuaresmal, puesto que el propósito es de regresarnos a nuestra verdadera identidad y dignidad como hijos e hijas amados de Dios. Dice la lectura: en aquellos días imploré al Señor mi Dios y le hice esta confesión. Así que aquí Daniel, el portavoz tanto de Dios como del pueblo,
está hablando el nombre del pueblo, reconociendo sus pecados, sus ofensas, su rebeldía, su desobediencia e infidelidad. Dice, Señor Dios, grande y temible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. Aquí está afirmando la fidelidad de Dios. Aún ante la infidelidad y desobediencia de su pueblo. Dice, nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidades, hemos sido malos, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos. Aquí es esta dinámica que describe, nos hemos rebelado y nos hemos apartado. Mencionar al principio que el pecado es un síntoma, no es el problema fundamental. La rebeldía, el pecado, la desobediencia son síntomas de algo más fundamental. Y aquí Daniel lo nombra como la separación del pueblo de Dios. Porque cuando hemos pecado, ya sea por la vergüenza, por reconocer nuestra infidelidad o nuestra desobediencia, nuestra rebeldía, pues es lo que nos empuja a separarnos, porque reconocemos que hemos dañado esa confianza, esa intimidad, esa relación con Dios. Así que el pecado es el síntoma de esa ruptura, de esa herida que ahora, pues, con vergüenza, nos hace alejarnos de Dios. Pero Dios no quiere que aún a causa del pecado nosotros nos alejemos a Él, sino que nos pide que reconozcamos nuestras ofensas, nuestra rebeldía, nuestra desobediencia, y que confiemos que en su gran misericordia Dios nos ayudará a sanar esto. Pero el nombrar nuestros pecados es para nuestro bien, no es para decirle a Dios, para convencerle a Dios de quiénes somos, ¿no? El por qué tenemos que nombrar nuestro pecado, el por qué tenemos que ponerle nombre y apellido a nuestras ofensas, a aquello que ha dañado esta confianza, esta intimidad con Él y nuestra relación con el prójimo y mi relación conmigo mismo, es para mi bien, para mi bienestar. Es para que yo sepa dónde me encuentro y las consecuencias de esta ruptura de la relación. Que el pecado lo manifiesta, que mi conciencia me lo grita. Es para nuestro bien, no tanto para Dios. A Dios, ¿qué le voy a explicar, no? A Dios, ¿qué le voy a comprobar, bien o mal, no? Esta confesión que Daniel hace de su pueblo es para nosotros, para que reconozcamos dónde nos encontramos, a lo que nos hemos rebajado, ¿no? Y lo que hemos promovido y las consecuencias. Este es otro punto, ¿no? De darnos cuenta de las consecuencias tanto de nuestras acciones, nuestros comportamientos, nuestras actitudes, como las consecuencias de lo que no hemos hecho. Lo que llamamos nosotros pecados de omisión, de no hacer, de omitir aquello que nuestra conciencia a veces a gritos nos dice, pero que optamos, que decidimos no honrar la conciencia. Decidimos callarla, decidimos ignorarla, ¿no? Y que cuando, por la gracia de Dios, se nos descubre tanto nuestro pecado, nuestra ofensa, como lo que no hemos hecho, pues entonces este es el primer paso de reconocer lo que hemos cometido, lo que no hemos hecho, y también sus consecuencias. Esto es lo que promueve el sentido de remordimiento, el sentido de vergüenza, ¿no? Y este es el primer paso que tenemos que dar, es el tocar piso, ¿no? Pero después viene el segundo paso. El segundo paso es pedirle a Dios que nos dé la gracia para poder ahora reorientarnos hacia donde Él nos llama. Así que aquí Daniel describe muy bien el primer paso. O sea, no hemos hecho caso a los profetas. Aquí ahora Daniel nombra a aquellos que Dios constantemente ha mandado en la historia de la salvación para recordarnos quiénes somos, para recordarnos la vida a la cual hemos sido llamados por medio de la alianza que Dios ha hecho con su pueblo. Y desde el punto de vista cristiano, pues
a la vida a la cual Dios nos ha llamado por medio de Cristo, ¿no? Y que Dios constantemente ha mandado a sus profetas para recordarnos cuál es nuestra identidad y dignidad y la vida a la cual Dios nos llama. Y también los profetas, pues, son aquellos que nos ayudan a identificar nuestras ofensas, nuestros pecados, nos ayuda a poner el dedo en esa llaga que ha creado ese cisma, esa separación, ese abismo entre nosotros y Dios, que después tiene consecuencias en nuestras relaciones con el prójimo y aún con uno mismo. Dice el profeta Daniel: tuya es, Señor, la justicia y nuestra la vergüenza en el rostro, que ahora soportan los hombres de Judá, del reino del sur, los habitantes de Jerusalén, la ciudad sagrada y santa, y de todo Israel, hacia el norte, el reinado del norte, próximos y lejanos. Próximos los que aún están en el territorio de Israel, y lejanos los que se encuentran en el exilio, los que se encuentran en la diáspora, en los diferentes lugares donde han sido llevados, tanto como en Babilonia, Asiria, también en Persia, en Egipto. Todos son lugares donde el pueblo de Dios, por diferentes causas, ha sido llevado o han ido. En caso de Egipto, entraron ahí, pero ahí después fueron hechos cautivos por el faraón, que no conocía la historia de José. En el caso de Persia, Babilonia y Asiria, pues las comunidades judías en esos países o esas naciones fueron a causa de conquista y después de exilio del pueblo de Dios. Así que aquí se refiere a todos ellos y los llama al arrepentimiento, los llama al regresar a la alianza con Dios. En todos los países donde tú los dispersaste a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Aquí el profeta Daniel da como explicación el porqué de estas dispersaciones del pueblo de Dios por estas otras naciones. Es a causa de la infidelidad, a causa de que han rechazado la alianza y la vida a la cual Dios los ha llamado. Y continúa Daniel diciendo: Señor, la vergüenza es nuestra, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. De nuestro Dios, en cambio, es el tener misericordia y perdonar, aunque nos hemos rebelado contra él. Dios es compasivo y misericordioso, que aunque nosotros nos rebelamos, él no se rebela con nosotros, que aunque nosotros le demos la espalda, él no nos da la espalda, que aunque lo rechacemos, él no nos rechaza. Aquí quizás la imagen que más bellamente puede encajar es la imagen que el profeta Isaías nos dice, ¿no? Que aunque tu padre o tu madre te rechace, yo no te rechazaré. Porque es la naturaleza de Dios de desear lo mejor para su creación, para sus hijos e hijas. Y aunque a veces nosotros, que en gran parte por ignorancia, pues nos rebelamos, lo rechazamos, le damos la espalda, pues Dios, como esa imagen que Isaías nos da de madre, pues es una imagen que es constante en su amor y el deseo para sus hijos e hijas, ¿no? Que siempre quiere lo mejor para nosotros. Así que el segundo paso que hemos de dar en este llamado a la conversión es el de reorientar nuestras vidas hacia donde Dios nos llama. El segundo paso es parte de lo que entendemos por metanoia, que es la palabra que el Nuevo Testamento utiliza cuando habla de conversión. A veces esta palabra se traduce como arrepentimiento, pero la palabra que está detrás de esta traducción de arrepentimiento es la palabra metanoia. Y lo que esta palabra encierra, pues, es el doble paso que ya mencioné. El primero es el de nombrar, el de reconocer nuestros pecados, nuestras ofensas, el de
estar consciente tanto del pecado como de las consecuencias de mi pecado, de lo que yo he promovido, de lo que yo he hecho y también de lo que yo no he hecho, los pecados de omisión, ¿no? Este es el primer paso. Y el segundo paso después es de pedirle a Dios que nos dé la gracia para reorientar nuestras vidas, porque una conversión que se estanca en el primer paso, de simplemente decir he pecado y lo siento y me avergüenzo, pero no tener el deseo de reorientar nuestras vidas, pues es una conversión estancada. Es una conversión que no tiene vida, puesto que Dios constantemente nos llama a ir más allá de donde nos encontramos hoy en día. Así que, hermanos, que esta Cuaresma, pues que no sean en vano, que nuestras disciplinas, nuestras actividades religiosas, nuestras devociones, que no sean en vano, sino que produzcan frutos de la vida que Dios en Jesucristo nos da, frutos de una conversión sincera. Quizás muchos de nosotros podemos ver de que quizás es mucho lo que tenemos que cambiar, mucho lo que se tiene que transformar, pero es un camino de vida, ¿no? Esta Cuaresma puede ser el principio de un nuevo comienzo. Esta Cuaresma puede ser el principio de una nueva aventura con Cristo. No tiene que llevarse a cabo toda esa transformación en estos 40 días, ¿no? Pero si podemos con toda sinceridad decirle a Dios, Señor, reconozco mi pecado, reconozco mis ofensas, reconozco de dónde tú me estás llamando, ¿no? Y tengo el deseo sincero de orientarme hacia ti, pero no percibo la fuerza, no tengo el valor, ¿no? Pues es ahí donde nosotros, quizás de rodillas, quizás implorando a Dios, ¿no? Utilizando las palabras de aquel padre que se acercó a Jesús con su hijo, que sus discípulos no lo pudieron sanar, y le dice, creo, pero ayuda a mi falta de fe. Creo, pero ayuda mi falta de fe. Son palabras bellísimas, pues que nos invitan a pedir a Dios, porque Dios no espera que solamente este cambio, esta conversión, esta transformación se lleve a cabo por medio de nuestros propios esfuerzos o de nuestros propios recursos, ¿no? No, en gran parte lo que lo hace posible es la gracia de Dios. Cuando nosotros, con toda sinceridad, con toda humildad, le pedimos que nos ayude a dar ese paso que quizás percibimos que no tenemos la fuerza y valor, ¿no? Pues es ahí donde la gracia de Dios, donde el Espíritu de Dios puede ser mucho más efectivo. Reconociendo que necesitamos tanto de la gracia de Dios como de esta relación de vida, esperanza en nuestro caminar con Dios. Pasemos ahora al Evangelio de hoy. Es un evangelio corto, pero muy sustancioso. Y quizás las palabras de este evangelio nos pueden provocar una reacción muy fuerte cuando Jesús nos dice, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso, ¿no? Parece un ideal imposible para nosotros. El evangelista Mateo lo pone en diferentes palabras cuando dicen, sean perfectos como Dios, su Padre, es perfecto. Pues palabras mayores, palabras que quizás nos asusten, ¿no? Pero quizás nos asustamos pensando que lo que Jesús o lo que Dios nos pide en Jesucristo es algo que tenemos que llevar a cabo por medio de nuestro propio esfuerzo, de nuestras propias capacidades o dones, ¿no? No, depende de aquel que nos llama, depende de aquel que nos dice, esto es posible en ti, en nosotros, ¿no? Cuando nos dejamos orientar por su gracia y por su espíritu y por su amor, ¿no? Así que lo que Jesús nos pide no es algo imposible, porque si nos los pide, entonces Él tiene que hacer posible esta realidad en nosotros. Y Jesús no puede pedirnos algo que Él mismo no ha vivido, ¿no? A veces pensamos de que lo que Jesús modela son simplemente ideales que no tocan de pies a tierra, pero son ideales que Él mismo vivió, son ideales que Él mismo compartió, ¿no?
y particularmente que los vivió en relación al Padre. Así que lo que Jesús nos pide y a lo que Jesús nos llama, nacen de su propia experiencia. Y porque Él lo ha vivido, dice, esto también es para ti. No solamente es para unos cuantos. Y esto quizás es impresionante de imaginar, ¿no? De contemplar de que lo que Jesús vive en su relación de intimidad y confianza con Dios Padre, lo desea para cada uno de nosotros. Impresionante. ¿Y por qué lo desea para nosotros? Lo desea porque es posible. No por nuestras capacidades, sino por la gracia que lo hace posible. Dice el Evangelio de hoy. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Desempaquemos un poco estas palabras de Jesús. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. El mismo Padre con quien Jesús vivió esta relación de intimidad y confianza es nuestro Padre. El mismo Padre de Jesús es mi Padre. No sé si pueden apreciar lo que Jesús nos dice en esto, ¿no? Esa relación de intimidad y confianza que le dio vida a Jesús, a su misión, a su entrega, a su pasión, muerte y resurrección, ese mismo Padre con quien vivió esta relación es mi Padre, es tu Padre, es nuestro Padre. No juzguen, dice Jesús, y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Si nos atrevemos a pedirle a Dios justicia, compasión y perdón, y no estamos dispuestos a ofrecer lo mismo a nuestro prójimo, pues entonces ¿con qué cara, con qué vergüenza le podemos pedir esto a Dios, ¿no? En realidad aquí lo que Jesús nos dice está resumido en otra enseñanza que Él ya nos dio, una enseñanza que es universal, una enseñanza que se encuentra en la mayoría de las religiones y culturas del mundo. Y me refiero a la ley de oro, ¿no? Así que estas palabras de Jesús son resumidas con la ley de oro que dice, traten a otros como ustedes desean ser tratados. Traten a otros como ustedes desean ser tratados. Esta ley de oro aquí es resumida o resume claramente lo que Jesús nos dice aquí. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Después termina este evangelio diciendo, den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Den y se les dará. En la medida que somos generosos, Dios lo será también con nosotros. En la medida que seamos compasivos, Dios lo será con nosotros. Así que la clave de la vida, la clave de nuestra relación con Dios está en nuestras manos, ¿no? Nuevamente aquí la enseñanza de la regla de oro resumen claramente lo que Jesús nos quiere decir en muchas palabras, ¿no? Traten a otros como ustedes desean ser tratados, ¿no? Y aquí la imagen que nos pinta es de que Dios no solamente dará lo que quizás le pidamos, sino que nos los dará en abundancia. Y la imagen esta en la que Dios dejará caer sobre los pliegues de tu túnica, ¿no? Una cantidad en abundancia, sacudida, rebosante, ¿no? Y es una imagen impresionante de que no solamente te echa algo en los pliegues de tu túnica, ¿no? Sino que está rebosando y lo sacude para que le entre más, ¿no? Es una imagen muy, muy, muy bella. Y después cierra este evangelio diciendo, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Esta es otra versión de la regla de oro en forma negativa. De la misma medida con que midan, serán medidos, ¿no? Así que nuevamente Dios pone la clave de la vida de gracia, la vida de la justicia, la vida en el amor, ¿no? Resumida con estas enseñanzas de la regla de oro. Traten a otros como ustedes desean ser tratados. Midan como ustedes desean ser medidos.
amen como ustedes desean ser amados, sean compasivos como ustedes desean que se les manifieste compasión, misericordia. Sí que es un evangelio corto el de hoy, pero muy sustancioso, que nos llama a la vida en plenitud. O sea, y este es el segundo paso que les he venido hablando del proceso de la metanoia, ¿no? De reorientar nuestras vidas hacia donde Dios nos llama. Y aunque a veces quizás reconozcamos nuestros pecados, nuestras ofensas, y tengamos una noción hacia donde Dios nos llama, y quizás el deseo también, pero sentimos o percibimos de que no tenemos el valor o la fuerza para dar ese paso hacia Dios, ¿no? Pues es ahí donde con humildad tenemos que doblar rodilla y decir: Señor, ayúdame. Y repito las palabras de ese padre que trajo a su hijo a Jesús para que lo salvara, que le dice: creo, pero ayuda mi falta de fe. Palabras bellísimas que pueden producir pues gran fruto en nosotros cuando con gran humildad, reconociendo dónde nos encontramos, nuestra oscuridad, nuestros pecados, nuestra rebeldía, nuestras ofensas, después nos volcamos hacia Dios y decir: Señor, tengo el deseo, puedo identificar hacia dónde me llamas, pero ahora dame tu gracia y tu espíritu para dar ese paso hacia esa orientación. Este es el llamado durante la temporada de Cuaresma, que no sea en vano. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.